¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas intrínsecamente buenas, a pesar de sus mejores intenciones, a menudo parecen tropezar en un mundo lleno de imperfecciones? ¿Es la bondad inherente una fortaleza inquebrantable o, en la compleja red de las relaciones humanas, una vulnerabilidad que puede conducir a la tragedia? Estas son las preguntas que resuenan en mi mente al adentrarme en la profunda obra de Fyodor Dostoyevsky, particularmente en su novela El idiota. Dostoyevsky, una figura central de la literatura y la filosofía rusas del siglo XIX, es celebrado por introducir temas existenciales en la literatura de su país, con narrativas profundamente arraigadas en la condición humana. Sus obras, como Notas desde el subsuelo, Crimen y castigo, El idiota, y Los hermanos Karamazov, exploran la psique humana desafiada por las normas sociales de la Rusia del siglo XIX. A través de una lente analítica, Dostoyevsky examina el autodescubrimiento, la búsqueda de una existencia genuina, la incesante turbulencia interior, la soledad como medio para la liberación espiritual, y el papel significativo de la creencia religiosa en la formación de la experiencia humana. En El idiota, nos introduce al príncipe Miskin, un joven que regresa a Rusia tras años en un sanatorio suizo, tratando su epilepsia, una condición que el propio Dostoyevsky padecía. Miskin, con su bondad casi ingenua y compasión sobrenatural, es lanzado a un escenario social impregnado de avaricia, hipocresía y ambición despiadada. Su bondad utópica choca repetidamente con esta dura realidad, planteando un dilema existencial sobre la posibilidad de la santidad en un mundo dominado por el dolor. La sociedad lo etiqueta de idiota no por falta de intelecto, sino por su incapacidad de abrazar la cultura hueca e insincera de la aristocracia de San Petersburgo. La novela profundiza en la complejidad de la redención a través de los intentos de Miskin de redimir a quienes lo rodean. Sin embargo, su compasión a menudo se encuentra con la indiferencia, el rechazo e incluso la crueldad. Su camino está marcado por traiciones y decepciones, la gente se aprovecha de él, le arrebata lo que es suyo por derecho e intenta destruirlo física y emocionalmente, pero él siempre perdona. Esta nobleza, aunque admirable, es también la causa de su tragedia. Otros personajes clave sufren sus propios traumas y dudas. Nastasia Filipovna vive en un caos de abusos y manipulaciones. Su inclinación al autosabotaje, sus arrebatos y sus dudas sobre sí misma la hacen impredecible y trágica. Convencida de no ser digna del amor altruista de Miskin, huye con Rogozin, quien eventualmente la asesina. Parfión Rogozin, rico y obsesionado con Nastasia, encarna los celos enfermizos y la capacidad para el mal. Su amor es carnal y posesivo, culminando en el asesinato de Nastasia. Hippolyte Terentiev, un joven nihilista tísico, cuya enfermedad física es un reflejo de su filosofía de desesperación. Su rabia existencial se dirige contra la aristocracia decadente, y su visión de la vida es que, sin Dios o una ideología creíble, la existencia carece de sentido más allá de la mera supervivencia. A pesar de su inteligencia, su destino es la autodestrucción, y su intento de suicidio en público es un acto de desafío a la sociedad. La filosofía de la fuerza de Miskin en contraste con Nietzsche. La obra de Dostoyevsky, especialmente a través de Miskin, puede verse como un intento de afirmar la vida en medio del sufrimiento sin resentimiento, un eco de la filosofía de Nietzsche. Sin embargo, sus enfoques difieren. Nietzsche se enfoca en la voluntad de poder y la afirmación de la existencia, incluso a través de la destrucción, para crear algo nuevo. Miskin, por otro lado, encarna la bondad pura y el autosacrificio. La epilepsia de Miskin, como la de Dostoyevsky, se presenta como una apertura a una forma diferente de vivir, más allá de la melancolía, haciendo el pensamiento y la vida más robustos. El idiota permite una reflexión sobre la teoría de las fuerzas de Nietzsche, mostrando que la vida herida puede afirmarse y volverse diferente. La risa de Miskin, incluso después de un ataque, ilustra esta afirmación de la vida. Él es una fuerza afirmativa, trágica y creativa. Comparación entre el príncipe Miskin, el superhombre de Nietzsche y el caballero de la fe de Kierkegaard. Los personajes de Miskin, el superhombre de Nietzsche y el caballero de la fe de Kierkegaard, comparten una preocupación común, como vivir virtuosamente en un mundo que ha perdido a Dios o la verdad absoluta. Miskin es el arquetipo moral cristiano, que encarna la bondad, la misericordia, la humildad y la compasión, inspirado directamente en Jesús. Su bondad es casi divina. Sin embargo, la novela sugiere que una vida tan virtuosa es inviable sin sacrificar la cordura, convirtiéndolo en un idiota a los ojos del mundo. Es una figura crística que, en última instancia, fracasa al ser aplastado por la sociedad.
El superhombre de Nietzsche es un ideal de autosuperación y creación de valores propios, movido por una arrolladora voluntad de poder. Nietzsche se consideraba a sí mismo la encarnación de este ideal. El caballero de la fe de Kierkegaard representa a alguien que, a través de la introspección y el vaciamiento de la voluntad para ser receptivo a la voluntad divina, kenosis, puede alcanzar la beatitud en la vida. Su fe le permite suspender la ética universal para una relación absoluta con lo absoluto. Tanto Kierkegaard como Dostoyevsky describen un camino de transformación existencial religiosa desde un yo fragmentado y egoísta hacia un individuo auténticamente cristiano, humilde y amoroso. Para ambos, esta transformación ocurre en momentos de encuentro con lo divino. Sin embargo, el yo de Dostoyevsky está encarnado y fragmentado, inmerso en problemas terrenales, a diferencia del yo trascendental de Kierkegaard. Para Dostoyevsky, el amor humano está dialécticamente ligado al mal y requiere un esfuerzo constante para superarlo, abarcando no solo a los seres humanos, sino a la naturaleza en su totalidad. ¿Podría el príncipe Miskin ser interpretado como una figura anticrística? Aunque Miskin es comúnmente visto como una figura crística, una interpretación alternativa sugiere que podría ser una figura anticrística. Dostoyevsky no creía que la sociedad corrompiera a los puros. En Los hermanos Karamazov, enfatiza la culpa universal, donde todos son responsables de todos. Sin embargo, Miskin no responsabiliza a nadie, ni siquiera a sí mismo, y su amor es percibido como lástima, que en lugar de salvar, parece envenenar. Su llegada provoca confusión y catástrofe, pareciendo más una advertencia sobre un personaje atractivo pero defectuoso que el retrato de un santo. Su mezcla de gentileza y oscuridad oculta conduce a la tragedia para él y para aquellos a quienes influye. Aunque esta lectura puede chocar con la ortodoxia cristiana de Dostoyevsky, sus escritos a menudo divergen de un pensamiento estrictamente ortodoxo, y la noción de una figura anticrística no es ajena a una visión del mundo ortodoxa. La bondad intrínseca, ventaja o debilidad en la sociedad. Dostoyevsky explora la cuestión de si la bondad perfecta es posible en un mundo imperfecto y dominado por la maldad. Miskin, con su bondad utópica, choca constantemente con la realidad de una sociedad impregnada de avaricia y ambición. La novela no da una respuesta definitiva, sino que presenta una exploración desgarradora. La compasión de Miskin a menudo es recibida con indiferencia y crueldad. Su bondad, su mayor virtud, se convierte en su maldición, llevándolo a ser explotado y finalmente destruido. Aglaya, por ejemplo, lo desprecia precisamente por su falta de firmeza. Dostoyevsky insinúa que ser demasiado bueno puede ser una carga, y la obra advierte sobre la necesidad de equilibrar la bondad con la firmeza y la compasión con el amor propio. En última instancia, el mundo no está preparado para una pureza tan incondicional, y la bondad intrínseca, en este contexto, es vista como una debilidad que genera sospecha y vulnerabilidad. ¿La preocupación es un modo de ser esencial en Dostoyevsky? Para Dostoyevsky, la preocupación es el tema principal y una condición constitutiva del ser humano. Sus personajes centrales están intrínsecamente preocupados, lo que los convierte en individuos intelectuales y rigurosos. La preocupación afecta la razón, impidiendo la verdadera tranquilidad que solo se encuentra al despreocuparse en la fe, algo que el propio Dostoyevsky, siempre inquieto por la autenticidad de su fe, la existencia de Dios me ha preocupado toda mi vida, nunca logró completamente. Él distingue entre personas preocupadas y ocupadas. Las primeras están inmersas en la esencia de la existencia y la inadecuación a la realidad. Para Dostoyevsky, la novela misma es la expresión literaria del salto de la ocupación a la preocupación. Destitución subjetiva psicoanalítica en El idiota y Don Quijote. Ambos personajes, el príncipe Miskin y Don Quijote, encarnan momentos de la destitución subjetiva psicoanalítica. Don Quijote representa la modalidad del muerto vivo que, al enloquecer por leer demasiado, experimenta el derrumbe del orden social. En lugar de internarse, sale al mundo como caballero andante, intentando imponer una ley política o de gobierno sobre una sociedad que considera caída. Su locura es, paradójicamente, una afirmación de la racionalidad. El príncipe Miskin encarna el momento de la afanisis, el vaciamiento o desaparición de los contenidos subjetivos, lo que lo lleva al manicomio. Es un idiota histérico que, al cuestionar el orden social, termina en la ruina, reducido a nada, a una condición de zombi. Cuando su locura estalla, lo hace tanto fuera como dentro de la sociedad, y es conducido al manicomio como un hombre sin alma, un fantasma viviente, un muerto vivo. El nihilismo y la rabia existencial de Hippolyte.
Hippolyte Terentiev es el arquetipo del joven nihilista en El idiota, cuya tuberculosis es una manifestación física de su filosofía de la desesperación. Representa la rabia y el cinismo de una juventud aplastada por la realidad, incapaz de creer en la bondad humana y convencida de que la existencia carece de sentido más allá de la supervivencia. Hippolyte y sus amigos desprecian a Miskin por su herencia y su falta de rencor, viendo en su bondad una prueba de estupidez. En su explicación indispensable, Hippolyte expresa su convicción de que la vida es una búsqueda constante, pero también su desesperación ante la proximidad de la muerte. Es intelectualmente honesto y cree en la sinceridad. Su rabia se dirige contra la naturaleza, a la que ve como una guasona que crea seres superiores solo para burlarse de ellos. Su personaje es una profunda exploración del nihilismo militante que se vislumbraba en la Rusia del siglo XIX, llevando a la idea de que, si no hay Dios, entonces hay que quemar las naves o cometer actos monstruosos. Comparación entre aspectos simbólicos y existenciales de Kierkegaard, Dostoyevsky y Quetzalcóatl. Kierkegaard y Dostoyevsky son pensadores existenciales fundamentales que, desde la filosofía y la literatura respectivamente, exploraron la complejidad del alma humana y la vida como núcleo del existencialismo. Ambos proponen un modelo de transformación existencial religiosa desde un yo fragmentado hacia un individuo auténticamente cristiano, humilde y amoroso. Utilizan el término momento, moment y oyebliket, para describir el encuentro transformador con Dios. En Dostoyevsky, estos éxtasis son dones de Dios, a menudo aleatorios y provocados por una intensa autorreflexión o severa tensión física/diagonal psicológica, como la epilepsia. Su concepción del yo es encarnada y fragmentada, inmersa en lo terrenal. El amor, para él, está dialécticamente ligado al mal y requiere un esfuerzo constante para vencerlo, abarcando no solo a los humanos sino a toda la naturaleza. Kierkegaard ve el éxtasis como alcanzable a través de la introspección y la kenosis, vaciado de la voluntad para ser receptivo a la voluntad divina. Su yo es una pluralidad interior que resiste la unificación. El amor es principalmente un deber. La inclusión de Quetzalcóatl permite un análisis comparativo más amplio y menos eurocéntrico. Quetzalcóatl es un arquetipo cósmico que representa la capacidad humana de trascender sus limitaciones y transfigurarse en la divinidad. Su cosmovisión, a diferencia de la de Kierkegaard, que se centra en el prójimo, abraza la totalidad de la naturaleza, incluyendo todo aquello que rodea al ser humano, sobre todo lo que es hermoso y bueno. Este paralelismo muestra que la transformación y el amor auténtico, con su cualidad de autosacrificio, son temas universales. La experiencia cercana a la muerte de Dostoyevsky y su impacto en la obra. La vida de Dostoyevsky fue marcada por una experiencia traumática. En 1849, fue condenado a muerte y sometido a un simulacro de fusilamiento en la Plaza Semenovsky de San Petersburgo. En el último instante, su pena fue conmutada por trabajos forzados en Siberia. Este evento lo convirtió en un férreo opositor de la pena de muerte y le proporcionó una visión única de la muerte inminente. Esta vivencia personal se proyecta en El idiota a través del príncipe Miskin, quien relata vívidamente la experiencia de un condenado a muerte en sus últimos minutos. Miskin describe el horror insoportable de saber con absoluta certeza el momento de la muerte, y la extraordinaria claridad y síntesis suprema de la vida que se experimenta en el segundo anterior a un ataque epiléptico, equiparable a ese éxtasis pre-mortem. La capacidad de Dostoyevsky para crear personajes que ven el mundo desde la perspectiva de la muerte, rebelde como Hippolyte, trágico como él mismo, o compasivo como Miskin, es un legado directo de esta experiencia. Incluso si no es estrictamente relevante para la trama, esta historia profundamente influenció la filosofía personal de los lectores sobre la apreciación de la vida. El combate entre el ateísmo y la fe en Cristo en la obra. La obra de Dostoyevsky, y El idiota en particular, se sumerge en el combate entre el ateísmo y la fe en Cristo. Miskin, al ser una figura crística, es puesto a prueba en una sociedad que, al enfrentarse a su bondad genuina, lo tacha de idiota. Miskin critica a la Iglesia romana por haber incubado el ateísmo y el socialismo ateo a través de su ambición de poder temporal y riquezas, traicionando así el mensaje evangélico de Cristo. Esta idea se conecta con la figura del gran inquisidor en Los hermanos Karamazov, que representa un proyecto de Estado totalitario. Sin embargo, Miskin también reconoce que el ateísmo y el socialismo ateo están apoderándose de la propia Rusia, no solo por influencia europea, sino por sus raíces históricas. El nihilismo ruso, intrínsecamente ateo, se convierte en el modo de pensar de la inteligencia del siglo XIX.
Dostoyevski profetizó los horrores del bolchevismo como una consecuencia directa de este nihilismo. Para Dostoyevski, el socialismo ruso era un problema religioso, no político, enfocado en Dios, la inmortalidad y la transformación radical de la vida humana. El ateísmo se convierte en una nueva fe en Rusia. Su principal preocupación no es la teología, sino la antropología, el destino y la libertad del hombre. Para él, el misterio de Dios se revela a través de las profundidades del alma humana. Él sostiene que cielo y tierra están inextricablemente unidos, y que el verdadero cristianismo implica amar ambos, no solo lo espiritual. La novela sugiere que el mundo aún no está preparado para la pureza de un hombre como Miskin, lo que lleva a su fracaso espiritual y a la derrota de la libertad. Síntesis y respuestas finales. A través de El idiota, Dostoyevski nos invita a una profunda meditación sobre la complejidad humana, la lucha por la autenticidad y el dilema existencial de la bondad en un mundo imperfecto. Sus personajes, atrapados entre el caos de sus pasiones y las normas sociales, son un espejo de nuestras propias contradicciones internas y de la búsqueda de sentido en una existencia incierta. Para responder a nuestras preguntas iniciales. 1. ¿Por qué las personas intrínsecamente buenas, a pesar de sus mejores intenciones, a menudo parecen tropezar en un mundo lleno de imperfecciones? En El idiota, las personas buenas, encarnadas por el príncipe Miskin, parecen tropezar porque su pureza y generosidad incondicionales chocan con una sociedad dominada por el egoísmo, la avaricia y la manipulación. Su bondad es malinterpretada como ingenuidad o debilidad, lo que los hace vulnerables y los convierte en víctimas de la explotación. El mundo, según Dostoyevski, no está preparado espiritualmente para abrazar una bondad tan radical. 2. ¿Es la bondad inherente una fortaleza inquebrantable o, en la compleja red de las relaciones humanas, una vulnerabilidad que puede conducir a la tragedia? La bondad inherente, como la del príncipe Miskin, es a la vez una inmensa fortaleza y una trágica vulnerabilidad. Es una fortaleza porque encarna ideales cristianos de compasión, humildad y amor puro. Sin embargo, en un entorno corrupto y egoísta, esta misma bondad se convierte en su mayor debilidad, ya que es explotada, conduce al sufrimiento y, en el caso de Miskin, a la destrucción de su salud mental y espiritual. La obra sugiere que, sin un equilibrio con la firmeza y el autorrespeto, la bondad pura puede ser una carga abrumadora que conduce a la tragedia. El dilema no resuelto de la novela es que, aunque la bondad es admirable, su triunfo parece imposible en la realidad humana, dejando al lector con la amarga verdad de que la aspiración a la perfección moral puede ser una condena en sí misma.